Buenos días, hoy vamos a ver el concepto de telemedicina. Telemedicina es una palabra que está formada por dos términos. Primero, el de tele, que nos implica algo que está pasando a la distancia. Cuando nosotros hablamos de teléfono, estamos hablando de escuchar algo que está pasando en otro lado. Cuando hablamos de televisión, estamos viendo algo que está sucediendo en otro lugar del mundo. Cuando hablamos de telecomunicación, estamos hablando de comunicarnos con otra persona que está a la distancia. Entonces, el término tele implica algo que está pasando distantemente de donde nosotros estamos. El término de medicina, a mí me gusta ponerlo basado en el concepto de salud. Salud para nosotros es el tema, es ese como equilibrio del bien ser, del buen ser y del bienestar. Entonces ese equilibrio como holístico, como utópico del estado físico, psicológico y biológico de una persona. Cuando ese estado se quiebra, los términos o las acciones que nosotros tomamos para restaurar nuevamente ese estado es a lo que le llamamos medicina, en un tema meramente terapéutico o en un tema de prevención. Entonces, el concepto de telemedicina es sencillamente el poder brindar la atención de la salud o el cuidado de la salud a distancia. Esta es la agenda de la sesión del día de hoy. Podemos ver qué es telemedicina. El concepto primario es el uso de las redes de telecomunicaciones para proporcionar los servicios del cuidado de la salud. En un concepto básico, podemos decir que es el proveer la medicina a distancia. Tenemos dos puntos. El punto donde está del lado derecho, ustedes pueden ver donde está el proveedor de la salud, que está con el paciente. Luego tenemos un canal de telecomunicaciones que puede ser el internet, puede ser el teléfono, puede ser la televisión, puede ser un mensaje de texto, un chat. Y del otro lado tenemos el punto del especialista. Entonces, nosotros tenemos por un lado el médico general o el prestador de servicios de salud a nivel general o a nivel primario, y del otro lado tenemos al médico especialista. Uno de los principios de telemedicina es que siempre tiene que haber alguien del lado del paciente. No podemos nosotros hablar de telemedicina cuando el paciente está completamente solo. Por ejemplo, en una cabina donde llega el paciente y él mismo se ponga el esfigmo o él se ponga los aparatos para que el médico lo pueda ver, eso no es telemedicina. Siempre tenemos que tener alguien del lado del paciente. Y esto puede ser una enfermera, un auxiliar de enfermería o puede ser algún prestador de servicios de salud primaria. Este es un concepto más grande que es la definición que brinda la OPS acerca de telemedicina. Dice, es el brindar los servicios del cuidado de la salud donde la distancia es un factor crítico, ya lo hablamos, el término de tele, a cargo de los profesionales del cuidado de la salud, utilizando las tecnologías de información y comunicación. ¿Para qué? Pues para el intercambio de la información válida para estas cosas, para el diagnóstico, para el tratamiento y para la prevención de lesiones y enfermedades. Se toma también en cuenta el tema de investigación y también para la educación continua de los médicos. Todo esto pues obviamente enfocado en el interés del desarrollo de la salud de los individuos y de sus comunidades. Si nosotros vemos atención en este término, vemos que hay ciertas características muy importantes. La primera es que tiene que ser a distancia. Telemedicina se tiene que dar siempre a distancia. El segundo es que hayan tecnologías de la comunicación. Cualquiera de ellas, ya sea por teléfono, por radio, por internet, por chat, por cualquier medio de telecomunicación. El segundo es la parte de ¿para qué la vamos a usar? La podemos usar para el diagnóstico de enfermedades, para el tratamiento y la prevención y también para la investigación y evaluación. Y una tercera que es muy importante es el tema de la educación médica continua. O sea que cuando nosotros hablamos de brindar atención, capacitación a los médicos, al personal de enfermería a través de métodos de e-learning, de plataformas virtuales, estamos hablando también de telemedicina. Bueno, ¿cómo se clasifican y cuáles son los componentes de la telemedicina? Tenemos en cuestión de clasificación varias cosas. Primero, los modos, en la forma en que se da la telemedicina. Primero tenemos un store and forward en inglés o un guardar y enviar, que es por el clásico ejemplo de un correo electrónico.
Cuando yo mando un correo electrónico, no espero yo que inmediatamente me conteste la otra persona, sino que va a depender del tiempo. Si yo se lo mando hoy en la noche, puede ser que hasta mañana que él llegue a la oficina o hasta mañana que llegue al hospital, él me pueda contestar. Entonces, por eso es que la respuesta no es inmediata, siempre depende del otro punto que está distante. Y la segunda, que es en tiempo real. Esto es como una llamada de teléfono. Cuando la mamá tiene a su niño con fiebre en la noche y llama al pediatra y le dice, mire doctor, mi niño tiene fiebre, tiene 39 de temperatura, ¿qué le doy? Ahí estamos hablando de un caso de telemedicina en tiempo real donde estamos usando un medio de telecomunicación que es el teléfono. Entonces tenemos estos dos modos. Bueno, los flujos en que se da la información. Primero tenemos la teleconsulta, que yo lo veo así, que es donde está de un lado el paciente con un asistente siempre de salud con el médico, o sea, es de paciente a médico. El segundo es la teleasistencia, donde podemos tener un médico general o un personal de salud y necesita una segunda opinión formativa, entonces hablamos de teleasistencia. Y pues el tercero, que es de médico a médicos, donde podemos tener nosotros pues una conferencia donde está un médico o un residente y está exponiendo todos sus casos o toda la parte formativa a los demás médicos. Y el último, que es el tema de telecirugía, que hay varias formas de hacer telecirugía, ¿verdad? Una telecirugía asistida o una telecirugía robótica, que es de las tecnologías más actuales que se están implementando actualmente. Bueno, las aplicaciones. Las aplicaciones van a depender mucho de las especialidades médicas. Por ejemplo, la primera pues es teleradiología, que es básicamente el envío de imágenes digitales para el diagnóstico. Esta pues es una de las especialidades que tiene más auge por el tema del equipo nativo que se está implementando. El tema de telecardiología, donde pues se toma el eco de un lado y pues se envía la información y pues se hace el diagnóstico en el centro especializado. El tema de telepatología, que es pues básicamente mandar las imágenes, ¿verdad?, al laboratorio de patología para el diagnóstico. Telepsiquiatría, que es una conversación, ya sea por teléfono o una videoconferencia, y al final podemos hablar de cualquier cosa, dependiendo de las especialidades médicas. Entonces, estas son las formas en que podemos clasificar la telemedicina. Bueno, hablando del tema de enlaces, podemos tener varios tipos de enlaces que van desde el tema de la conexión de un punto a través de internet, a través de fibra óptica o a través de enlaces satelitales, dependiendo de la infraestructura que nosotros tengamos. El segundo, aquí tenemos varios centros donde podemos hablar institucionalmente, donde tenemos centros de primer nivel que se pueden conectar a través de cualquiera de estos tipos de enlaces a centros especializados. Entonces, aquí tenemos otro esquema donde tenemos, este es un esquema que se acopla perfectamente a nuestro concepto hospitalario, donde tenemos hospitales de primer nivel o de poca resolución que van haciendo la referencia a los de mediana resolución hasta llegar a los centros hospitalarios de referencia. Bueno, las aplicaciones de telemedicina se pueden evaluar de ciertos puntos, en los cuales nosotros podemos evaluar el nivel de madurez de la telemedicina midiendo varias cosas. Por ejemplo, la cantidad de investigación que se está haciendo acerca del tema específico o de la especialidad médica, la aceptación profesional de los prestadores de servicios de salud. Esto es muy importante porque a veces el mismo médico es el que está un poco renuente a la aplicación de estas acciones. Y pues tercero, los estándares y protocolos que se empiecen a desarrollar sobre esto. También tenemos que evaluar sobre la factibilidad técnica de los proyectos, porque a veces podemos hablar de un proyecto como muy grande y muy bonito, pero siempre tenemos que ver la factibilidad técnica de los mismos. Luego, pues el resultado clínico. Este es un principio de telemedicina bien importante. Nosotros no podemos sacrificar la calidad diagnóstica por implementar un proyecto de telemedicina. No podemos nosotros sacrificar el resultado clínico. Nosotros nos tenemos que asegurar que
el resultado clínico va a ser exactamente igual que como lo estuviéramos haciendo nosotros presencialmente. Entonces, en este tema vemos que aplicaciones muy maduras, tenemos el tema de radiología, que es básicamente diagnóstico por imágenes, el tema de patología, que también es el tema de imágenes para la parte del diagnóstico, y pues psiquiatría, que es básicamente una consulta. En maduración pues tenemos el tema de cardiología, que es básicamente mandar el eco, dermatología, que también es imágenes, y la parte oftalmológica, que hay equipos especializados para hacerlo. Y pues en un estado emergente vemos especialidades médicas pues bastante complicadas por sí mismas, como son pues cirugía, pediatría y urgencias médicas, que la implementación pues es mucho más complicada. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro tema, que es la parte de la informática médica, que a veces se confunde un poco con el tema de telemedicina. Bueno, ¿qué es informática médica? Son las soluciones o aplicaciones para la gestión de los servicios de salud. Entonces aquí tenemos varios proyectos que se empiezan a implementar, como es la historia clínica electrónica, las aplicaciones departamentales dentro de los hospitales o de los servicios, como el sistema de radiología, el sistema de laboratorio, el sistema de manejo de la farmacia, todas estas aplicaciones que sirven para la gestión meramente de los servicios. Sistemas poblacionales y también los sistemas de apoyo para la planificación y gestión, que básicamente son los sistemas epidemiológicos. Bueno, entonces, en cuestión del futuro de la telemedicina, podemos ver que tenemos varios entes. Por un lado vemos las aplicaciones móviles, que sabemos que la tecnología de ahora cada vez se está tirando, es una tendencia a nivel global, la parte de las aplicaciones móviles que cada vez están facilitando la movilidad de los médicos dentro de los servicios de salud. La parte de la seguridad de los datos, que sabemos que por el tema digital es bastante importante y puede llegar a ser un poco vulnerable, entonces los protocolos de seguridad tienen que ser muy, muy rigurosos. La tecnología áptica, que es una tecnología nueva, que es para empezar a emular ciertas sensaciones para poder hacer diagnósticos, poder hacer palpaciones del lado de los médicos, y pues la robótica, que sabemos que cada día va avanzando en pasos agigantados. Bueno, y entonces, ¿qué es e-salud? Para explicarles el concepto de e-salud, lo planteamos así, ¿verdad? Básicamente vemos los proyectos de telemedicina, que ya los vimos anteriormente, que son un set de aplicaciones para la implementación de la prestación de servicios de salud a distancia, que telesalud, si podemos ver, es un tema mucho más amplio, que incorpora la parte de telemedicina dentro, que la parte de telemedicina es meramente curativa y preventiva. En cambio, el tema de telesalud tiene mucho más, es un concepto pues mucho más grande, ¿no? Por el otro lado tenemos la informática médica, que son todas las aplicaciones que vimos para la gestión de los servicios de salud. Y entonces a todo esto le llamamos e-salud, que comprende todas las aplicaciones. Entonces, dentro de esto podemos ver que tenemos varios desarrollos de protocolos sobre lo que son protocolos técnicos, lo que son protocolos médicos, lo que son protocolos y estándares a nivel de telesalud y de telemedicina. Bueno, entonces con esto empezamos a ver nuevos términos, como lo que es el e-paciente o el e-patient, que ya es un paciente que está completamente informatizado y es un paciente que está consciente de su enfermedad. Entonces empezamos a ver nueva literatura que está surgiendo acerca de el paciente colaborativo, el paciente que viene y es activo en el cuidado de su propia salud. Tenemos otra que es este ejemplo de la guía para el paciente participativo, donde pues el paciente ya toma un rol pues mucho más importante en el cuidado de la salud. Hablando de telesalud, que es otro tema que vamos a ver, vemos portales en las redes sociales que empiezan a hablar del cuidado de la salud. Como este de Red de Acceso, donde podemos empezar a informarnos, el estudiabetes.org, que empieza a mostrarnos un montón de opciones para el cuidado de paciente diabético. Esta es una red social que me parece a mí increíble, que es Patients Like Me.
en donde yo a la hora de loguearme digo qué tengo, qué estoy tomando, pues si soy hombre o mujer, qué edad tengo, y entonces me crea un grupo de personas que son afines a mí con la enfermedad con la que yo estoy conviviendo. Entonces esto genera otro concepto, porque las personas ya no se deprimen, ya no están pues aisladas con una enfermedad, sino que empiezan a participar y empiezan a compartir información con el mismo grupo. Este es otro ejemplo de diabetes entre pares, que es de esta persona, Elena Sainz, que pues padece de una diabetes juvenil, donde ella decía, bueno, en internet, o nadie me dijo a mí cómo hacer pues dietas para diabéticos. Entonces, de una forma casera, pues ella empezó a calcular qué tipo de comida podía comer y adquirir. Y entonces con la tablita, con una pesa y con una laptop empezó a hacer videos en YouTube, y ahora se convirtió en una persona a la que siguen muchas personas que padecen de esa misma enfermedad. Bueno, y así podemos ir viendo muchas otras sitios de internet. El tema de los médicos más influyentes en Twitter, ahí pueden ver los médicos que se están tirando ya a la parte de redes sociales, y entonces nosotros tenemos que también empezar a participar en esto. No es viable que estemos dejando estos espacios y dejándoselos a cualquier persona. Acuérdense que en internet cualquier persona puede empezar a publicar cosas. Nadie restringe la publicación. Entonces bien puede haber alguien que empiece a publicar acerca de la miel milagrosa de la abuelita contra la diabetes, o empiecen a haber charlatanes dentro del internet. Entonces nosotros, si no estamos dentro de ese espacio, sencillamente estamos dejando las puertas abiertas a cualquiera. Bueno, y entonces en cuanto a esto se empiezan a desarrollar muchos términos como el e-health, el telecare, telehealth, el e-medicine, telemedicine y health telematics, y empiezan a generarse muchos nuevos conceptos que dependen de los países, de las regiones y de la implementación que tengan en los servicios y prestaciones de salud. Bueno, ¿cuáles son los retos y los desafíos de e-salud? En primer lugar, pues la inversión, especialmente en países como los de nosotros, que la inversión en estos proyectos son bastante cuantiosas, porque nuestra infraestructura computacional e informática es muy pobre. La aceptación clínica del personal de salud, que aún es un reto, tenemos que socializar mucho estos proyectos para que vayan caminando como nosotros quisiéramos. El alto costo operativo. Aparte de la inversión inicial, tenemos que contemplar el costo de sostenibilidad de los proyectos, porque a veces cuando son proyectos o de cooperación internacional, pues empiezan muy bien, donde hay pues buena cantidad de plata para sostenerlos, pero media vez se acaba, no pensamos en esa sostenibilidad de la inversión inicial. La parte de legislación médica, que aún es un tema muy importante que no se ha resuelto, porque no solo en nuestros países, sino a nivel mundial todavía hay muchos gaps legales en cuanto a la prestación de este tipo de servicios de salud. Pues los estándares de comunicación, los protocolos de los expedientes médicos, de la información, envío, pues tenemos que ir adoptando nosotros en nuestros países estos estándares. La evaluación de la implementación de estos sistemas, porque tenemos que ir evaluando la mejora y viendo los resultados poco a poco de la implementación de estos sistemas, y pues la sostenibilidad en el tiempo, y yo lo veo más como un tema de institucionalización. Bueno, conclusiones. La primera conclusión que tenemos acerca de telemedicina es que nos ayuda a ampliar la cobertura de servicios. En nuestros países, la telemedicina nos va a ayudar a ampliar la cobertura y a llevar esa prestación de servicios especializada a los lugares más remotos y a las comunidades más desfavorecidas. El segundo es que promueve la cultura del conocimiento, de empezar a compartir las experiencias y todas las aplicaciones que nosotros vayamos teniendo en el tema de e-salud. Y la telemedicina puede empezar a salvar vidas. Un diagnóstico a tiempo, una atención a tiempo puede empezar a salvar vidas en nuestras comunidades. Y esta es una conclusión personal, que e-salud es solo cuestión de tiempo. Ahorita le ponemos el término E o I de e-salud,
pero con el tiempo vamos a ir viendo que se va a ir adoptando cada vez más estas prácticas. Ya hablamos de teleradiología, ya muchas personas le están quitando el término tele y sencillamente están hablando de radiología, porque es la forma en que se está prestando la atención en radiología. Entonces, lo mismo va a empezar a pasar. Hablamos de correo electrónico, ya decimos envíame un correo, ya no decimos envíame un correo electrónico, es la forma actual de comunicarnos. Entonces, el tema de e-salud es solo una cuestión de tiempo para que nosotros empecemos a implementar y a prestar este tipo de proyectos. Muchas gracias.